Me encanta resolver misterios desde que era niño. Cuando tenía poco más de 20 años, me uní a un entusiasta equipo de geólogos que trabajaban en zonas anómalas de rincones remotos del planeta. Cada uno de nosotros tenía el ardiente deseo de encontrar algo asombroso, tal vez para levantar el velo sobre mitos y rumores de larga data. Un día nos enteramos de que a finales de los 70, para ser más exactos, en 1973, se descubrió un extraño carrete con un disco en uno de los búnkeres abandonados en tiempos de la antigua Unión Soviética. Se creía que bajo tierra se realizaban experimentos secretos, sobre los que todavía no era costumbre hablar en voz alta. Una fundación que estudiaba los fenómenos paranormales nos invitó a financiar la expedición. Francamente, no creíamos en el misticismo, pero los recursos ofrecidos eran sólidos. Nos prometieron equipos, transporte, acceso a un archivo cerrado. El objetivo era simple: confirmar o desmentir la leyenda de una grabación supuestamente capaz de hacer que la gente se sintiera perseguida. Se rumoreaba que, en un pasado lejano, varios geólogos habían desaparecido tras encontrar ese carrete, y al día siguiente sus pertenencias estaban esparcidas por el suelo, con la misma cinta a su lado, pero ahora con sus propias voces. Éramos escépticos reservados. Nuestro equipo estaba formado por 5 personas: Michael, Harper, Stephen, Alice y yo. Todos estábamos especializados en distintas áreas. A algunos se nos daba bien encontrar huecos subterráneos, a otros la radiometría. Pero ninguno de nosotros se consideraba un cazafantasmas. Pensábamos que nos toparíamos con un montaje tonto o con una simple obra acústica. Sin embargo, la expectación se apoderó de nosotros. ¿Y si había algo de verdad en esas leyendas? El viaje duró bastante tiempo. Viajamos a una región desierta donde los lugareños rara vez se encontraban con extranjeros y apenas hablaban inglés. La antigua Unión Soviética gobernó estos parajes durante mucho tiempo, y tras su colapso quedaron objetos olvidados: búnkeres, minas, laboratorios. Todo está sellado. Nadie ha entrado allí oficialmente desde hace décadas. Por un lado, nos inspiró el espíritu de aventura. Por otro, sentía una extraña inquietud en mi interior. Al acercarnos al asentamiento más cercano, una aldea con una docena de casas, notamos que la gente nos miraba con recelo. No sé, tal vez pensaban que los exploradores visitantes eran bichos raros que estaban escarbando en los fantasmas del pasado. La gente del barrio decía entre dientes que hay algo que no es bueno bajo tierra y que interfiere en la mente. Pedimos detalles y oímos retazos. Hay voces de la oscuridad. Ven a través de los ojos de los que pulsan play. Harper resopló. Es la típica historia de miedo. Stephen estuvo de acuerdo, calificándolo de folclore local, pero en mi memoria, a veces los rumores más ridículos no nacían de la nada. Al amanecer cargamos todo el equipo en un viejo camión militar que nos había cedido la fundación. El camión retumbaba, pero aguantaba bien el camino lleno de baches. Después tuvimos que caminar por las colinas cubiertas de maleza hasta llegar a un lugar bajo, donde sabíamos que se encontraba el búnker. Cuando vi la enorme puerta, parcialmente cubierta de tierra, se me puso la carne de gallina. Los enormes postigos de acero parecían una puerta al inframundo. Harper bromeó diciendo que solo entraríamos si paleábamos durante 10 horas seguidas. Eso es lo que acabamos haciendo. Todo el mundo estaba ocupado despejando la abertura. En cuanto retiramos las toneladas de arena y escombros, me di cuenta de que la puerta metálica tenía un logotipo cubierto de óxido. Se podían distinguir letras en el idioma local y un tenue emblema de la antigua Unión Soviética. Stephen lo filmó todo para la fundación, o quizá para la historia. Luego apagamos las cámaras para ahorrar batería y cambiamos a las linternas. Lo primero que nos sorprendió en el interior fue el rotundo silencio. Estábamos en un pasillo que conducía hacia adelante y hacia abajo. Las paredes estaban cubiertas de años de suciedad.
Había un viejo olor a humedad, al que se unía un persistente sabor metálico. Pensé que podría ser óxido, o tal vez algún tipo de residuo químico. De repente, Alice tropezó con algo y casi se cae. El objeto era un cartel enrollado con la palabra secreto, vagamente visible. Decidimos tomarnos nuestro tiempo y explorar primero las habitaciones más cercanas. La primera sala en la que entramos había sido un almacén, cajas con letras quemadas por todas partes y solo contenedores vacíos y trozos de tela en el interior. No había señales de vida, solo un casco medio descompuesto tirado en un rincón. Cuando avanzamos más, encontramos una sala larga y estrecha que parecía un laboratorio o un centro de mando. Había mesas de metal, la mayoría rotas, y armarios con cristales rotos. Parecía como si el búnker hubiera sido abandonado por el pánico, dejando atrás un montón de equipos. Michael, buen conocedor de la historia de épocas anteriores, supuso que la instalación se había creado para estudios geológicos relacionados con metales raros. Al fin y al cabo, nosotros mismos cumplíamos aquí una función similar, aunque con un propósito distinto. Pero todo el tiempo había estado pensando en el hecho de que fue aquí, en 1973, donde se había encontrado el disco del diablo. Odiaba las historias de miedo vacías, pero algo en mí insistía. Ten cuidado, Jake. Seguimos buscando señales de actividad humana, y entonces Steven se topó con una pesada puerta de hierro que daba a un compartimento lateral. Estaba entreabierta, pero desde dentro, como si algo la estuviera abriendo. Los tres aplicamos fuerza, y la puerta crujió y cedió. Se abrió en una pequeña habitación cuadrada, iluminada por un tenue haz de luz procedente de un conducto de ventilación perforado. En comparación con la penumbra del pasillo, aquí había algo más de luz, pero seguía siendo ominosa. Justo en el centro de la sala había una mesa enorme, apilada con carpetas de papel, esquemas doblados y trozos de película. Nos dimos cuenta de que nos habíamos topado con un auténtico almacén de documentación. Harper se regocijó. Puede que haya indicaciones sobre lo que hacía esta gente. Pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que la mayoría de los papeles estaban cubiertos de moho y eran casi ilegibles. Sin embargo, algo más llamó la atención de Alice. Había una vieja grabadora tirada en el suelo, la misma máquina de carrete a carrete que se había utilizado décadas atrás para grabar sonido. Era igual que la leyenda, grandes bobinas, carcasa gris con enormes botones de play y stop, desgastados por el tiempo. Parte de la caja estaba salpicada de algo pegajoso, ya seco, cuyo color era imposible de distinguir. Esto debe de ser lo que estábamos buscando, dije. El corazón me dio un vuelco, aunque intenté tranquilizarme diciéndome que no había nada diabólico, que solo era una vieja maquinaria. Stephen sugirió que comprobáramos si había alguna película. Presionamos la tapa y, efectivamente, había un carrete dentro. Pero no tenía marcas identificativas, solo una marca borrosa en el idioma local. Todo el mundo se miró. La leyenda decía que la cinta decía las inquietantes palabras: «Ven a través de mis ojos», y que la gente, tras escucharla demasiado tiempo, podía sentir la presencia de otra persona. No la encendimos allí mismo porque no sabíamos en qué condiciones estaba la grabadora. En lugar de eso, decidimos sacarla con cuidado a la luz, pero resultó que no era tan sencillo. Cuando Stephen levantó la máquina, otra unidad de carrete se deslizó de debajo de la mesa, y noté algo que parecían manchas de sangre en ella. Todo aquello me estaba poniendo de los nervios, y Harper parecía arrepentirse de haberse involucrado en esta expedición. Alice, en cambio, parecía intrigada. Tal vez le apasionara lo sobrenatural. Salimos del búnker a la superficie porque habíamos decidido acampar cerca, al aire libre. El camión estaba aparcado un poco más lejos y, tras montar la tienda, nos sentamos a examinar nuestros trofeos. Michael arrastró una mesa para colocar sobre ella los papeles. Yo trabajaba en la grabadora. Necesitaba corriente. El cableado estaba destrozado, pero por suerte habíamos traído un generador portátil
y un juego de adaptadores. Stephen, que tenía conocimientos de electrónica, se ofreció voluntario para volver a soldar los contactos y así pudimos poner la máquina en marcha. Mientras lo hacíamos, Harper se entretuvo con un diario que había encontrado entre otros papeles. Había notas en inglés. Al parecer, uno de los antiguos empleados conocía el idioma. Leyó algunas frases en voz alta. Estudio, sujeto, psicoproyecciones, ojos del sujeto, canal de observación. Nos miramos. Sonaba siniestro, y sin embargo, era difícil captar lo esencial. El texto estaba arrancado, y la mayor parte de las páginas habían sido corroídas por la humedad. El sol se estaba poniendo cuando Stephen anunció: «Creo que lo tengo todo conectado. Vamos a comprobar la grabadora». Tengo que admitir que algo se agitó en mi interior, pero lo aparté. No creía en la idea de que una grabación de sonido pudiera crear una pesadilla real. Nos quedamos paralizados cuando Stephen pulsó el botón de reproducción. Primero se oyó un silbido, luego un ligero crujido. La película crujió como si tuviera 100 años. Y luego una voz, tranquila, susurrada, en un idioma incomprensible. Algunas de las palabras sonaban como «ver, mis ojos», o tal vez me lo estaba imaginando. En ese momento, Harper agarró bruscamente la mano de Alice. «¿Puedes sentir?» Escuché y me di cuenta de que yo misma sentía una extraña tensión en el aire. Era como si alguien estuviera espiando detrás de nuestras cabezas. Pero Michael se rió. «Ya está, nos estamos poniendo nerviosos». Levantó la mano para apagar la máquina, pero Alice le gritó: «Espera, hay algo más encendido». Efectivamente, la voz cambió a una respiración acelerada, y luego volvió a susurrar, y ahora más claramente: «Pueden ver a través de mis ojos. Ya están aquí». En el mismo momento Stephen chilló: «¿Qué demonios?». Nos dimos la vuelta y vimos cómo su cara se ponía blanca. Dijo que le había parecido ver una sombra parpadear justo fuera de la tienda. Salí corriendo, linterna en mano, pero no había nadie. En cuanto volví, oímos que la cinta se ponía frenética. Hubo un traqueteo. La luz del generador parpadeó y la película se agitó de un lado a otro. Luego el sonido se apagó. Permanecimos en un silencio sepulcral, solo interrumpido por la respiración agitada del otro. Había sido una noche agitada. Cada uno de nosotros sentía que algo se agitaba en los límites de la conciencia, trayendo sueños inquietantes. Salí de la tienda a medianoche, porque no podía dormir. El cielo estrellado estaba despejado, pero aún podía ver algunas sombras a mi alrededor. De repente, oí las palabras de alguien en mi oído, como si susurraran mi nombre. Se me heló la sangre. Pensé que era una alucinación del cansancio, y volví al fuego. Por la mañana encontramos a Stephen desaparecido. No estaba en su tienda, aunque todo seguía intacto, hasta las botas. Me di cuenta de que la grabadora tampoco estaba. Corrimos al búnker, con la esperanza de que Stephen hubiera vuelto allí. Pero no había nadie en los pasillos. Pero Michael encontró una cinta de carrete en la misma sala de archivos, que definitivamente no habíamos dejado allí. Había algo rojizo manchado en la etiqueta de papel del carrete. Cuando tocamos la grabadora, esta era diferente, más bien de repuesto, y estaba en un rincón. El carrete giró ligeramente y un crujido familiar salió del altavoz. Y entonces, todos retrocedimos literalmente. Oímos una voz que sonaba exactamente como la de Stephen. Hablaba con frases cortas, puntuadas por el golpeteo de su propia respiración. «Yo no puedo darme la vuelta. Están detrás de mí. Dios mío, pueden ver a través de mis ojos». Nos apiñamos, sintiendo un terror escalofriante. Alice preguntó en voz baja: «¿Quizás esté ahí fuera en alguna parte?». Pero no teníamos ni idea de si Stephen estaba vivo. Cuando la cinta se repitió, «Ven a través de mis ojos», sentimos la misma presencia aterradora que nos había perseguido la noche anterior. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto un tono más oscuro y el aire se hubiera vuelto denso. Harper se aferró a mi hombro.
Vamos a salir de aquí, ¿verdad? Esto me supera. Pero Michael, él era el más decidido, replicó que no podíamos dejar a Stephen. Seguramente debía haber una forma de dar sentido a este fenómeno. Tal vez podríamos salvarlo si comprendíamos la naturaleza de esta extraña grabación. Insistió en que debíamos seguir explorando el búnker. Nos apresuramos a hacer las maletas y trasladamos nuestro campamento al interior del búnker, estableciendo una base provisional en el antiguo laboratorio. Al menos había espacio para colocar los materiales y conectar el generador al cableado. Intentamos no pensar en el hecho de que estábamos literalmente en la guarida de unas fuerzas desconocidas, pero podíamos seguir revisando los documentos, ya que la pista principal eran las descripciones de los experimentos que se habían realizado aquí. Alice, escudriñando las páginas, pudo extraer un par de frases escritas en inglés. Psychoprojection Experiment. Se obligaba a los sujetos a escuchar una grabación. Primeros síntomas. Sensación de una mirada ajena. Siguiente etapa. Se perturba la autoidentificación. La voz se graba en un carrete con las entonaciones del oyente. Parecía como si los científicos de la época estuvieran intentando utilizar la grabación de audio para introducir la conciencia de otra persona. Suena descabellado y contradictorio, pero los hechos hablaban por sí solos. Yo estaba aterrorizado. ¿Stephen podría ser la nueva grabación? Eso es exactamente lo que ocurrió en la leyenda. Uno de los geólogos desapareció y en su lugar había un carrete con su voz. Pero, ¿quién o qué está mirando a través de los ojos? ¿Algún tipo de parásito de la conciencia? ¿Una entidad anormal? Puede que Stephen siga cerca, pero ya no es el mismo. Quería saltar y gritar pidiendo ayuda, pero solo había un silencio sepulcral. Para calmar el miedo, nos pusimos manos a la obra. Conectamos el equipo y empezamos a registrar las vibraciones electromagnéticas y las señales de audio de la habitación. Michael, siempre tranquilo, sugirió un experimento: escuchar él mismo la grabación, pero bajo el control de los instrumentos y los amigos, para que en caso de cualquier cosa pudiéramos intervenir. Harper y Alice se opusieron con vehemencia, diciendo que era una locura. Yo también. Pero Michael esgrimió un argumento de peso. Si no averiguamos qué es esa fuerza, no sabremos cómo salvar a Stephen, y tal vez nosotros mismos corramos la misma suerte. Al final estuvimos de acuerdo. Nos preparamos con el mayor cuidado posible. Atamos a Michael con correas a una silla, no fuertemente, para que no sufriera ningún daño, pero sí para que no pudiera escapar en caso de pérdida de control. Pusimos la grabación a un volumen bajo y determinamos de antemano la señal de alto. Y así, los cuatro, o mejor dicho, los tres, ya que Michael era un sujeto de pruebas, tomamos posiciones en el laboratorio del búnker. Harper se situó junto al magnetófono para apagar la grabación a la menor señal de problemas. Alice controlaba el pulso de Michael con la mano en la muñeca y yo controlaba el nivel de interferencia electromagnética. Encendimos la grabadora. De nuevo ese crujido apagado, luego un susurro. «Ellos, por los ojos». Al principio Michael parecía tranquilo, pero al cabo de unos segundos, su rostro se contorsionó. «Me duele la cabeza». Justo entonces, la flecha de mis instrumentos dio una brusca sacudida hacia arriba. Grité: «¡Apágalo!». Harper solo alcanzó el botón, pero de repente las luces del laboratorio parpadearon. Mientras tanteábamos en la penumbra, un nuevo y ominoso «Estamos aquí, ya vemos», salió del altavoz. La voz sonaba como una mezcla del timbre de otra persona y las notas de Michael. Corrí hacia el enchufe, tiré de él y la grabación se cortó. Las luces volvieron a encenderse. Michael echó la cabeza hacia atrás, respirando con dificultad. Alice le tomó el pulso, rápido pero constante. Nos miró sin comprender durante unos segundos y luego susurró: «Te están mirando, Jake, ahora mismo». Casi me estremezco. Michael se despertó del todo unos 10 minutos más tarde y me contó lo que sentía.
como si alguien invadiera su mente, intentando acechar allí. Veía imágenes, la cara de alguien en la penumbra, oía gritos, pero no podía distinguirlos. Y luego, dijo, tuvo la sensación de que sus ojos no eran solo sus ojos, sino las ventanas de otras personas. Y cree firmemente que perdió el control durante unos instantes. Las palabras sobre «me están mirando» me hicieron mirar a mi alrededor, pero por supuesto no había nadie. Nos dimos cuenta de que la situación era crítica. Stephen había desaparecido y era posible que pronto desapareciera alguien más. Harper estaba ansioso por irse. Olvidémonos de todo esto. Ninguna investigación vale nuestras vidas. Yo también quería huir, pero los pensamientos sobre Steven me mantenían alerta. Alice sugirió explorar el último compartimento del búnker, que aún no habíamos revisado. Según los planos, allí había salas de estar, donde podría haber pruebas supervivientes o incluso rastros del camarada desaparecido. Fuimos hasta allí a la luz de las linternas, Michael caminando con pies pesados, como si aún estuviera estresado. En el pasillo nos cruzamos con fotos en las paredes, gente con uniformes militares, algunas con decoraciones, objetos personales. Algo en aquellos rostros daba miedo. Parecía como si los ojos de las fotos nos estuvieran observando. Intenté no pensar en ello y me concentré en encontrar a Steven. Finalmente llegamos a una larga habitación que parecía un dormitorio. Unas cuantas literas a lo largo de las paredes, un mostrador con lavabos. En una de las literas había una pila de ropa vieja. Había polvo y moho por todas partes. De repente vimos algo que parecía moderno en uno de los colchones. Al mirarlo más de cerca, resultó ser la chaqueta de Stephen. Se me heló la sangre. ¿Así que realmente había estado aquí? Pero, ¿dónde está ahora? Junto a la chaqueta, encontramos otro carrete, en el que estaba escrito a lápiz: «Nueva grabación». Alice lo cogió, y Harper gritó: «¡No lo toques! ¿Te das cuenta de lo que puede haber ahí dentro, no?» Pero Alice, con cara de desesperación, susurró: «¿Y si es la clave para salvar a Stephen? Tenemos que escucharlo». Dudamos, porque daba miedo poner la cinta sabiendo lo que ella estaba haciendo. Pero no había otro remedio. Si hay alguna pista sobre cómo detener este ataque, tenemos que correr el riesgo. De vuelta al laboratorio, conectamos la bobina a nuestra grabadora experimental. Esta vez, decidimos ejecutar la grabación a distancia para que nadie la escuchara directamente a través de los auriculares. Encendimos el micrófono, un programa informático para analizar las ondas sonoras, y nos preparamos para desconectar la alimentación en cualquier momento. Mientras el carrete siseaba y crujía, oímos una respiración agitada. Entonces, una voz que parecía la de Stephen resolló: «No te acerques. No puedo resistir. Quieren ver a través de mis ojos. Quieren». La voz se quebró y se produjo una sonora pausa. Pensamos que era el final, pero no. De repente, los altavoces volvieron a cobrar vida y oímos lo que parecían varios susurros a la vez. «No puedes esconderte. Todo el que escucha se convierte en nuestro guía». Arranqué el enchufe de la toma y el aparato enmudeció. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Todas estas palabras, «se convierten en nuestros guías», confirmaron la idea. Una fuerza desconocida se infunde en las personas a través del contacto auditivo, apoderándose de su mirada. Por eso los geólogos solían desaparecer, y en su lugar solo quedaba una grabadora con la grabación de su voz. Pero no podíamos huir y dejar que Stephen pereciera. Teníamos que ver si esta entidad tenía una vulnerabilidad que pudiera romper el enlace. Alice recordó un fragmento de los documentos que mencionaba la supresión del espejo. Tal vez, si la persona no dejaba que la entidad viera a través de sus propios ojos, el contacto se rompería. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Poner una venda en los ojos? ¿Tapar los oídos? Parecía una obviedad, pero no teníamos otro plan. Decidimos encontrar a Steven y, si seguía vivo,
intentar aislarlo de la siniestra influencia. Uno de los documentos decía que había un nivel aún más profundo bajo el búnker, una submina que descendía decenas de metros. Tal vez fue allí donde tuvieron lugar las fases clave de los experimentos. Preparamos nuestro equipo de descenso, las linternas y fuimos a buscar una escotilla o un ascensor de pozo. Seré sincero, estaba aterrorizado. Michael, aunque recuperado de la breve sesión de escucha, parecía destrozado, y Harper parecía al borde del pánico. Sin embargo, encontramos una trampilla en la habitación del fondo, bajo una pila de colchones viejos. Al abrirla, vimos una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire apestaba a humedad y a algo podrido. Me vino a la mente la comparación con la boca de una enorme bestia que duerme bajo tierra. Pero no había elección. Al descender, encontramos un pasillo y varias puertas. Detrás de una de ellas oímos un arrastrar de pies apenas audible. Nos quedamos paralizados. «¿Hay alguien ahí dentro?», susurró Alice. Abrimos la puerta con cautela. La luz de las linternas destacaba una figura en el suelo. Un hombre con ropas familiares. Era Stephen. Estaba desplomado contra la pared y apenas podía levantar los ojos. Cuando corrimos hacia él, se me apretó el corazón. Sus pupilas se dilataron, como si pudiera ver a alguien donde no había nada. Susurraba: «Váyanse. He intentado cerrar los ojos, pero ellos ven a través de mí». Alice se agachó a su lado llorando. «Steven, te sacaremos». Stephen arrugó la nariz dolorosamente. De repente, su voz cambió. Se volvió fría y extraña. «¿Por qué? Pronto tú mismo formarás parte del registro. La curiosidad te condujo hasta nosotros y ahora ya no hay vuelta atrás». Sentí un escalofrío, pero entonces Michael apretó el puño y, recuperando el aliento, dijo en voz baja: «Tápale los oídos, los ojos, haz lo que sea necesario. Quizá así dejen de controlarlo». Harper y Alice construyeron rápidamente una venda con materiales improvisados y cubrieron las orejas de Stephen con tela. De repente tembló, como si dudara entre él y los que podían ver a través de él. En ese momento, el mismo susurro espeluznante llegó desde la oscuridad del pasillo. «No te salvarás». Era como si la palabra escapar estuviera clavada en las paredes, resonando. Pero, para nuestro asombro, Stephen dejó de resollar y parecía un poco más él mismo. Nos dimos cuenta de que, al haber perdido los sentidos que utilizaba la entidad, empezaba a volver a la realidad. Lo que más me asustó fue que nuestro amigo podría haber perdido la cabeza, pero era la única posibilidad. A base de fuerza, arrastramos a Steven escaleras arriba. Estaba débil, pero su conciencia era más o menos clara, aunque decía que seguía sintiendo como si los ojos de otra persona quisieran penetrar en él. Decidimos que la única solución era destruir todos los registros. Cogimos un bidón de combustible, rociamos las grabadoras, las bobinas y los documentos, y luego les prendimos fuego. Me di cuenta de que era un sacrilegio quemar pruebas históricas, pero no había otro remedio. Las llamas iluminaron el pasillo subterráneo, y como respuesta, oí un aullido lejano. Tal vez fuera solo el viento de la ventilación, pero todos pensamos lo mismo. Cuando el fuego se calmó un poco, salimos del búnker y subimos a Stephen al camión. Harper y Alice lo mantuvieron ocupado, dándole agua y comprobando su pulso. Michael arrancó el motor y salimos del maldito lugar sin decir palabra. El viaje hasta la civilización duró casi 24 horas. Durante ese tiempo fuimos recobrando el sentido. Llorábamos o mirábamos en silencio por la ventana. Poco a poco, Stephen volvió a parecerse a sí mismo, aunque a veces pedía que le cerrasen los ojos. Cuando regresamos nos guardamos los detalles. Mentimos a la fundación que nos había contratado, diciendo que el búnker estaba vacío, sin hallazgos importantes. Era más fácil mentir que arriesgarse a que alguien volviera a buscar registros. Después de todo, si estas entidades realmente ven a través de los ojos del oyente,
Sería mejor para la humanidad no saberlo nunca. Y lo que es más importante, salvamos a Steven, aunque con la psique marcada. Hace más de un mes que nos separamos. Todavía me despierto en mitad de la noche, con la sensación de que alguien está detrás de mí. En momentos así, creo que puedo oír ese susurro en mis oídos. Ven a través de mis ojos. Pero me obligo a abrir los ojos y mirar a la realidad, donde la habitación está vacía. No hay ninguna cinta de casete, ninguna bobina extraña. Y sin embargo, en mi interior, lo sé. Este experimento lo empezó alguien hace tiempo, y quizá alguien pueda volver a encontrar rastros de él. Así que si alguna vez te encuentras en los laboratorios abandonados del siglo pasado y te topas con un magnetófono con la cinta de otra persona, te ruego que no pulses el play. Quizá eso sea lo que evite que te conviertas en una nueva voz suplicando ayuda desde el negro abismo.